Buenos días, hoy aquí juntos para hablar, explicar y comentarles los conceptos básicos en relación a la propiedad horizontal. Soy el arquitecto Orlando Ferraro y el gusto de acompañarlos en este tramo de nuestros contenidos. ¿Qué vamos a ver hoy? Los conceptos básicos necesarios para el ejercicio de nuestra profesión, que obviamente están contenidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es la ordenanza madre que regula desde lo legal y jurídico nuestras actividades en la Argentina. Vamos a ver un poco de historia, los criterios básicos de la propiedad horizontal, sus contenidos, sus tramitaciones y un ejemplo de la vida real de cómo es esta cuestión de la propiedad horizontal. Y vamos con lo primero. ¿Qué pasaba antes de los años 50? Este tipo de edificios que nos tienen tan acostumbrados en nuestro país, que reconocemos como de principios de siglo, no eran edificios de departamentos como los que hoy concebimos edificados por un desarrollista o en venta en una inmobiliaria. Estos edificios se llamaban edificios de renta. ¿Por qué tenían esta denominación? Porque tenían un único dueño, un propietario que era dueño del celote, que le había ido bien en su vida comercial o empresarial, y compraba una parcela en la ciudad y en vez de construir un local comercial o un galpón o una propiedad vivienda para una renta, construía varias juntas que eran estos edificios de muchas unidades funcionales, pero que tenían un solo dueño. Y estos eran los edificios que conocíamos y que conocemos hoy como edificios de rentas cuando tienen un solo dueño. Porque a nadie se le ocurría hasta ese momento, y menos aún se le había ocurrido a Vélez Sarsfield cuando redactó nuestro Código Civil primero, que alguien podía vivir sobre otra propiedad que no fuera del mismo titular. O sea, no existía este concepto de la superposición de propiedades una arriba de la otra de distintos dueños. Esto nace a partir del año 1949, cuando se legisla la ley de propiedad horizontal, y entonces aparece este concepto, nace este concepto de fetas de edificios cortados en horizontal, puestos unos sobre otros, fetas de propietarios, por decirlo de alguna forma, en donde unos sobre los otros van siendo propietarios de distintas unidades funcionales. Claro que un piso puede tener más de un propietario, como ustedes imaginan en un edificio de este ejemplo, como estamos viendo a izquierda de la pantalla, en donde puede tener 3, 4, 5 o 10 unidades por piso. Esto es exactamente igual para este tipo de proyectos conocidos hoy como housing, en donde la diferencia está en que los departamentos no están unos sobre los otros, sino que están uno al costado de los otros. Pero el concepto es exactamente el mismo de superficies comunes y superficies propias en un espacio que los integra y en una parcela única que es un poco de todos. Estos criterios son los que se legislan en la ley de propiedad horizontal, las cosas que son de uno y las cosas que se comparten con el resto de la comunidad, que todos son dueños de ese terreno. Entonces, ahí como lo dice en la filmina, el artículo 2037, que regula la propiedad horizontal, hoy incluida en el Código Civil y Comercial y no como un documento anexo, es un derecho real, porque tiene un título de propiedad, una escritura de dominio real que uno puede hipotecar, vender, transferir, heredar, legar, regalar, porque es un derecho que uno tiene por sobre las cosas y sobre todo un derecho de usarlas, gozarlas y disponerlas. Estos son los principios básicos del derecho real, tanto para las partes propias como para las comunes. En la propiedad horizontal rige el principio de la autonomía funcional, que quiere decir que conviven usos exclusivos y comunes, pero estos usos comunes son los que permiten, por un lado, acceder a los propios y por un lado, disfrutarse en comunidad.
Estos dominios exclusivos son la parte que está contenida en los títulos de dominio real y la parte de espacios comunes se disfruta en porcentaje de participación y son un condominio de indivisión forzosa. ¿Esto qué quiere decir? Es muy simple. El palier del cuarto piso, si hay 2 departamentos en el piso, no es mitad de cada uno. Los palieres en general son de todos los propietarios que son condóminos en esta unidad, porque la división es imposible de practicarse en términos físicos, entonces es una indivisión que está forzada. Nadie puede decir del palier de planta baja cuál es mi baldosa, cuál es tu baldosa. De todos es ese palier, ese ingreso, ese jardín, ese patio posterior común, esa azotea accesible, esa entrada de cochera. Es común, es de todos, y no una mitad para cada uno, sino en su justa proporción. Veamos algunos conceptos de esto básicos de la propiedad horizontal. Reconocemos estos edificios como edificios de pH normalmente, que tienen esta característica básica que lo hace viable, que es la independencia de circulación. Hay un ingreso común, una circulación vertical común y accesos a todas las unidades sin tener que entrar por una para pasar a la otra. Esa es una condición que, aunque parezca obvia, pero está arreglada en la ley porque así lo establece. La independencia de tránsito y desplazamiento que cualquier unidad funcional puede tener para salir al exterior o entrar desde el exterior a la unidad funcional. Esto es exactamente igual en un proyecto de estas características, con la diferencia que la circulación está en sentido horizontal y no vertical. Hay un ingreso común, una circulación común central y los accesos a cada uno de los pHs, que son las superficies privadas de cada uno de los copropietarios. Aquí vemos un ejemplo de ingreso común de un edificio tipo de propiedad horizontal que está aquí en la planta graficada, este palier reconocido habitualmente como palier, que es la superficie cubierta común por piso, en donde esa fracción del edificio es de todos en porcentajes de participación, como veremos más adelante, y no es que se divida la mitad izquierda del dueño de la izquierda y la mitad derecha del dueño de la derecha. Por eso, cuando hay algún tipo de intervención arquitectónica, reparación, modernización o problemas de instalaciones en estas cuestiones comunes, se pagan entre todos y en su justa proporción. ¿Qué diferencias de uso básicamente hay que están contemplados en el derecho real? Están los usos propios y los usos comunes como primera división más clara. Acá las fotos de la izquierda, el uso propio está graficado en el interior de un departamento o en el interior de un local comercial que podría ser la superficie cubierta propia. Tanto el propietario de uno como del otro, que para el reglamento son unidades funcionales de iguales características, él puede hacer, disponer, demoler, en tanto en cuanto no demuela una columna, que la estructura es común, pero tabiquerías no portantes, revestimientos, sistemas de iluminación, instalaciones sanitarias internas, tipos de pisos, cortinados, no aberturas, porque ya vamos a ver que las aberturas forman parte de la fachada, pero el interior de un local comercial o de un departamento se puede adecuar a las necesidades y a los gustos del propietario sin necesidad de andar pidiéndole permiso a nadie. Solo tendrá que respetar los usos y costumbres planteados en un reglamento interno para los horarios de ingreso y salida de materiales y personal. Pero es un tema de convivencia. Ahora, respecto a la capacidad y a la autonomía para decidir, es plena. Distinto en el caso de los usos comunes, como vemos a la derecha, este palier de ingreso de un edificio o una azotea accesible con ajardinamiento y usos comunes como amenities previstas en este edificio o en este complejo.
Si algún propietario quiere intervenir, quiere cambiar algún color, modificar algún vegetal, cambiar la iluminación o modificar, no sé, la compra de las reposeras, por decir algo, esto tiene que estar sometido a votación en la asamblea de consorcistas y usar los procedimientos que establece el reglamento interno por voto de mayorías para definir. ¿Por qué? Porque son cuestiones comunes, porque es de todos. Decíamos recién de que hablábamos de las aberturas y de las fachadas. ¿Por qué las fachadas son comunes? ¿Por qué las envolventes, medianeras, fachadas, contrafachada y superficie de azotea son comunes? Porque se imaginan usted que en cualquiera de estos dos ejemplos que están aquí a la vista, independientemente de su calidad de diseño y de su inversión económica, no podemos dudar de que un proyecto tiene una magnitud de inversión por metro cuadrado distinto al otro, pero en cualquiera de los dos casos, la afectación de la fachada es una cuestión de todos, y modificar algún aspecto de los balcones a la izquierda o de los aventanamientos a la derecha implicaría una modificación de los criterios básicos de diseño del proyecto en general, razón por la cual hay cosas que en fachada no se pueden hacer, como modificar colores, barandas, aventanamientos o cuestiones que afecten a la vista y al aspecto general del edificio. Lo que decíamos recién, por ejemplo, esto que vemos aquí son cuestiones que no están permitidos, salvo que expresamente el consorcio por el 100% de los votos autorice al propietario de esa unidad funcional a establecer esas modificaciones, pero esto abrirá un camino al resto de los copropietarios a establecer modificaciones que en definitiva terminarían con un cambalache en esta fachada que seguramente rompería con la armonía propia del proyecto original. ¿Cuáles son los distintos tipos de superficies que reconocemos en la propiedad horizontal? Y aquí están, y son muy claras. No hacen falta mayores definiciones más que decir que hay superficies cubiertas, superficies descubiertas, la superficie que en planta marca la traza de los muros y los vacíos. Veamos ahora cada una de ellas rápidamente. Las superficies cubiertas podemos encontrar tres tipos. La superficie cubierta propia, lo que decíamos son los interiores, donde yo soy dueño de hacer, pintar y revestir como se me ocurra, de demoler un tabique no portante para ampliar un local, modificar un departamento que tenga 3 dormitorios, dejarlo como de 2, a un local comercial que tiene un depósito atrás, anular el tabique y dejar un gran local. Eso dentro de los límites de la superficie cubierta propia, independientemente de la estructura que no podré tocar, yo soy dueño porque es la superficie cubierta propia. Ahora está la superficie cubierta común, que son las circulaciones, los palieres, los amenities, los locales, como los gimnasios que tienen edificios o complejos, quinchos, salones de usos múltiples, ingresos en general. Para actuar, intervenir y modificar esos espacios se necesita la anuencia del resto de los copropietarios. Y la otra cuestión de superficies cubiertas son las que son parte de la fachada. O sea, esta superficie cubierta, como está a la derecha de una galería balcón con techo, porque sobre ella hay otra similar, son superficies cubiertas. Ahora, por definición de fachada, son comunes porque forman parte de la vista común del edificio. Pero el uso de esa azotea, en este caso, o de un balcón, como veíamos en aquel edificio blanco en algunas diapositivas atrás, son de uso exclusivo. O sea, a esa terraza balcón puede ingresar únicamente el dueño de esta propiedad horizontal. Razón por la cual la superficie es cubierta. Es común porque forma parte de la fachada, pero el uso es exclusivo. Cuando vemos las superficies descubiertas, detectamos dos tipos. Las descubiertas comunes,
o las descubiertas de uso exclusivo. También comunes, porque forman parte de la fachada. En el primer caso, las descubiertas comunes, tenemos dos ejemplos de fotografías a la izquierda. Lo que es el ingreso de este complejo housing, en donde toda esta superficie descubierta es de uso común, porque transitan autos y peatones que van desde el ingreso hacia su propiedad, o el caso de esta azotea accesible con amenities, en donde el uso y goce de este espacio es común y todos tienen acceso. Ahora bien, el caso de una azotea, de un departamento de último piso, de pisos superiores o aterrazados que tengan este aspecto de sin techo, es una superficie descubierta. Es común porque forma parte de la fachada o la contrafachada. Ahora el uso de este espacio es exclusivo. Por eso estas azoteas se denominan superficies descubiertas comunes de uso exclusivo. Y tengo que aclarar que hay un error en la sigla porque es SDCUE. El otro tipo de superficie es la de la superficie de la traza de los muros visto en planta. Acá tenemos dos muros, dos tipos de muros. La superficie de muros cubiertos comunes y muros descubiertos comunes. Los que están marcados en rojo, para leerlos más rápidamente, en la planta que está a la derecha, definen el perímetro de cada unidad funcional. El departamento 1 a la izquierda, el 2 a la derecha. Por eso, esos muros rojos son la traza de los muros cubiertos comunes, que encierran una superficie cubierta y son comunes, porque no se puede demoler el muro que une las dos unidades funcionales, que obra como una suerte de medianera interna, ni menos aún el que da a los linderos como muros medianeros propiamente dicho a los costados de cada una de las propiedades, o frente y contrafrente. Ahora estos que están pintados de verde son muros que limitan superficies descubiertas, sean comunes o sean comunes de uso exclusivo. Pero la cuestión es que estos muros que están pintados de verde, en su traza en planta, no limitan superficies cubiertas, sino que son el borde de superficies descubiertas. Por eso son muros descubiertos comunes. Y los que están en rojo son muros cubiertos comunes. Y para terminar, el cuarto tipo son los vacíos. Cuando tenemos algo en más de una planta, el espacio residual que queda de la planta alta hacia el resto del terreno son vacíos, enfrente y contrafrente. Es el vacío también que existe, por ejemplo, en un edificio en altura con lo que es el conducto del ascensor. Es un vacío porque es una superficie que no tiene transitabilidad, está considerada como un vacío, como estos espacios atrás y al frente. ¿Cuándo podemos aplicar la subdivisión de propiedad horizontal en un proyecto de arquitectura? Tienen que darse algunas condiciones, que son estas. La obra tiene que estar terminada y habitable. No se puede hacer una subdivisión de propiedad horizontal sobre una obra en construcción y menos aún sobre un proyecto. Eso se denomina prehorizontalidad, pero hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación está suprimido. Hoy vamos directamente a la propiedad horizontal cuando la obra está terminada y habitable, cuando está terminada la mensura del terreno y aprobada, cuando la obra construida tiene el certificado de final de obra que emitió el municipio en donde está asentada esta construcción, y cuando tiene todas sus obligaciones tributarias al día. Recién allí podemos pensar en iniciar la tramitación de la propiedad horizontal, que consta de esta documentación que hay que preparar: planos, el relevamiento del edificio tal cual fue construido, porque normalmente un edificio no termina en su construcción exactamente como el plano de proyecto lo decía.
A veces hay falsas escuadras, desviaciones, ajustes, definiciones de tabiques internos que se modificaron, tamaños de baños. Puede haber modificaciones y eso no implica que esté mal, simplemente hay que hacer un plano de relevamiento para ajustar el plano a la obra realmente ejecutada. A partir de allí se dibuja y se construye el plano de subdivisión de propiedad horizontal que veremos qué características tiene. Además hay que hacer una serie de planillas que son las de superficie, las de porcentaje por rateo, cierre de superficies y resumen, que ya vamos a ver, y disponer de los títulos de terreno, del edificio, de la totalidad de las parcelas horizontales y superficies comunes, que es la intención, adjudicar el título único del terreno, fraccionarlo en nuevos títulos de dominio en cada una de las unidades funcionales que se han creado en este edificio de X cantidad de unidades. Y por último, se redacta el reglamento de copropiedad que regula los sistemas de votaciones, las asambleas, los procedimientos administrativos, las cuestiones que tienen que resolverse a nivel de consorcio. ¿Cómo es esta documentación? Aquí estamos viendo un ejemplo de plano de relevamiento. Este es el primer documento. Este es un PH muy sencillo de 2 unidades funcionales, pero que tendiendo esta lógica podemos ver el de un edificio de 200 departamentos, lo único que será más engorroso. Pero este es el tipo de graficación como estamos en arquitectura, como están ustedes en arquitectura acostumbrados a graficar los líneas de muros, lo exclusivamente necesario, no el equipamiento, sino la definición del local, si es un dormitorio, un comedor, las líneas principales, las aberturas y las cotas interiores de los ambientes como un plano de relevamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tiene fundamentalmente en la graficación un plano de relevamiento de arquitectura con respecto a un plano de propiedad horizontal? Aquí vemos. A la izquierda, el plano de planta baja de arquitectura relevamiento. Y a la derecha, hagan caso omiso de los colores, porque los he puesto a los efectos de mayor claridad. Vean el sistema de graficación, fundamentalmente en las cotas, lo que es la información que contiene un plano de subdivisión de propiedad horizontal. Es la misma propiedad, solamente que aquí está graficado a la izquierda el relevamiento, a la derecha el plano de subdivisión de propiedad horizontal, que es la práctica que ustedes tienen que hacer en nuestra materia. Aquí se discrimina las cotas, los números de las propiedades horizontales, que son S1 y S2 en doble círculo, más grande que el resto, porque el resto de los círculos más chicos, con un número de menor tamaño, son las posiciones de las superficies en este rompecabezas que intenta reconstruir una superficie que, sumando todos los elementos, dé exactamente la superficie del lote. Veamos en detalle un poco más cerca. Aquí está, a nivel de planta baja. pH 1 a la izquierda con doble círculo y número más grande, pH 2 a la derecha con doble círculo y número más grande que el resto. El número 4 y 9 que dan debajo de los números tiene relación con la posición del tipo de superficie a nivel de planta y tiene un ordenamiento según las agujas del reloj. O sea, arranca de 1 abajo, gira a la izquierda, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va barriendo y numerando todas estas superficies para después en la planilla, cuando hacemos referencia a las superficies en términos de metros cuadrados de cada tipo, poder individualizarlos fácilmente. Así es que recuerden esto para cuando avancemos en esta presentación. En la pH 1, en la posición 4, la superficie cubierta propia, aquí pintada en tono de verde claro, tiene 41,32 metros cuadrados. Como la posición 9 de la parcela 2, de la unidad funcional 2, que también tiene 41,32 metros cuadrados. Por ejemplo, esa parte amarilla, a la posición 2,
que dice superficie cubierta común con una doble C, es lo que sería una galería que da acceso a los dos ingresos, pero como esa galería es abierta, es una superficie cubierta común que cualquiera de los copropietarios puede transitar por esa galería y tiene 5,67 metros cuadrados. Y ahí está el sistema de cotas. Por ejemplo, en la zona verde de la parcela 1 dice 3 metros, que es la distancia que hay entre arista y arista. 1 metro a la izquierda, 3,15, 7 metros sobre la medianera. Esa es la forma de acotar en planos de subdivisión de propiedad horizontal. Es muy práctica y muy precisa, que es condición necesaria la precisión en este tipo de documentos. Avancemos en la documentación. Aquí tenemos a la izquierda la planta baja, las dos plantas bajas, y a la izquierda dos tipos de plantas altas. ¿Por qué las discrimino? Para mayor claridad simplemente, pero es un solo documento. A la izquierda tenemos la discriminación de las superficies cubiertas y descubiertas. Y en la segunda planta tenemos la discriminación de los muros cubiertos y descubiertos. Por supuesto que todo esto se resuelve en una sola planta, pero los efectos didácticos de dar mayor claridad podemos ver en la primera planta a la izquierda. El frente es una superficie descubierta común, esta celeste, que es el jardín de ingreso. Las amarillas son cubiertas comunes porque no tienen muros, rejas ni verjas que las limiten. Entonces cualquiera de los dos copropietarios puede caminar debajo de ellas. Ahora, las verdes ya son superficies cubiertas propias porque son transponiendo la puerta de ingreso. Las galerías de atrás amarillas, a las cuales dan salida a los patios privados del contrafrente, son superficies cubiertas comunes de uso exclusivo. Y los patios de atrás son superficies descubiertas comunes de uso exclusivo. Así en la planta alta con igual criterio, y los muros rojos y verdes en la planta alta con igual criterio. Esto para avanzar y entender cómo es la problemática de la graficación en planos de subdivisión de propiedad horizontal. Vemos en la planta de planta alta cómo está graficado el vacío que existe hacia el frente, que es sobre el jardín, y hacia atrás, que es sobre los patios privados. ¿Esto por qué? Porque cada una de las plantas, en el supuesto caso de que este terreno tuviera 500 metros cuadrados, por decir una medida cualquiera, la sumatoria de las distintas superficies, cubiertas, descubiertas y vacío, en todos los niveles que tenga el proyecto, debe dar siempre igual sumatoria que el tamaño del lote. Por eso los vacíos se consideran para cerrar un número y para que la sumatoria tenga un sistema de verificación que es el tamaño del lote. Esta es la planilla de superficies. Si ven arriba los títulos, están en rojo y en azul los que son la superficie. Esto es para mejorar la claridad de la planilla. A la izquierda el número del pH, a la derecha la unidad en la segunda columna y las superficies cubiertas. Y aquí vemos, por ejemplo, en el primer renglón, en la posición 4, que yo les pedía que se fijaran en la planta, el departamento tiene a nivel de planta baja 41,32 metros cuadrados. Y la pH 2, que está en renglones más abajo, también dice pH 2, unidad 2, planta baja, posición 9, designación departamento, también tiene 41,32. Pero las plantas altas son distintas. Allí hay una sumatoria parcial que es 100,13, que es el total de la superficie cubierta propia del dúplex 1, sumando planta baja y planta alta del dúplex, y 90,49 para la superficie cubierta propia del dúplex número 2, pH número 2, que entre los dos suman 190,62 de superficies cubiertas propias. Después, en el segundo tramo de la planilla está la superficie cubierta común de uso exclusivo, que son las galerías cubiertas. Hay una columna intermedia, que es la sumatoria de estos parciales en rojo,
que da 120,09 para el pH 1 y 110,45 para el pH 2. Y después las superficies descubiertas comunes de uso exclusivo, que son los patios y terrazas descubiertas que cada uno tiene, ya sea a nivel de planta baja o a nivel de planta alta como balcón terraza. Esta es la planilla que define el porcentaje y el prorrateo necesario para discriminar las superficies comunes. Aquí tenemos datos de la realidad que están en rojo. Nosotros sabemos que la pH 1 tiene 120 metros con 0,9 de cubierta propia más cubierta común de uso exclusivo. Y la pH 2, 110,45. Sumando un total de 230,54. Ese es el 100% de la sumatoria de superficies cubiertas propias más cubiertas comunes de usos exclusivos. Después sabemos que los muros cubiertos comunes suman en total 22,49, que el terreno tiene 322,50, que la superficie de cubiertas comunes es 5,67 y que el total de superficie cubierta es 258,70. Esos son los datos de realidad. Ahora, ¿cómo distribuimos estos totales en rojo que están en el renglón de abajo, que son el muro cubierto común, la superficie cubierta común y el terreno en cada uno de los pH, calculando el porcentaje de prorrateo, que es en función de la superficie cubierta propia más cubierta común de uso exclusivo de cada una de las propiedades? Así es que cubierta propia más cubierta común de uso exclusivo sobre total de cubierta propia más total de cubierta común de uso exclusivo por 100 distribuye el porcentaje. Y aquí está el resultado. O sea, 120,09 sobre 230,54 por 100 da 52,09. Y 110,45 sobre 230,54 por 100 da 47,91. Entre los dos suman 100. Ahora sé cómo dividir los 22,49 metros cuadrados de muros cubiertos comunes, que en función de que le corresponde 52,09 a uno y 47,91 al otro, distribuyo y resuelvo que 11,72 en el pH 1 y 10,77 en el pH 2. Y así sucesivamente. Distribuyo el terreno de la misma forma. Esta es la planilla de cierre de superficies, en donde al final el último renglón es el total de superficies cubiertas, y aquí no hay que equivocarse en sumar toda la columna en vertical, porque hay que sumar solamente lo que está pintado de rojo, porque son totales de superficies cubiertas. Por eso las que están en tipografía negra no se suman. Esto hay que tenerlo muy en claro. Y la planilla de resumen, que nos dice cuál es la superficie cubierta total del proyecto o de la obra realizada, la cantidad de unidades funcionales, la superficie del terreno según títulos y según mensura, que ojalá coincida. Este es un ejemplo, un plano de un edificio de 5 pisos más un subsuelo, que ustedes ven que las plantas que están en posición inclinada es porque en esta documentación de subdivisión de propiedad horizontal, una condición legal es que el norte, como ven ustedes a la izquierda del plano, esté en posición exactamente vertical. Entonces la planta se dibuja girada en tanto en cuanto esté girada respecto al norte. Allí un plano de ubicación en la manzana, las planillas que se explicaron recientemente, una carátula reglamentaria con los datos básicos, una memoria descriptiva que hace a la mensura del terreno. Allí, sobre ese texto como memoria descriptiva, está el plano de mensura transcripto, y a la izquierda hay un espacio donde están indicadas las referencias que están indicadas en los planos. Veamos un poco más en detalle esta documentación. Acercamos a un rincón y vemos esto del sistema de cotas, la B de un vacío,
y cómo está graficado lo que es la línea medianera, y lo fundamental de ver aquí es el sistema de acotar, que no hay líneas auxiliares como estamos acostumbrados a hacerlo en los planos de arquitectura. ¿Qué importancia puede tener estos conceptos de propiedad horizontal en un proyecto de arquitectura? Es esta, la incidencia de las superficies comunes, porque no nos olvidemos que en un desarrollo inmobiliario la superficie que se vende es la superficie cubierta propia, pero la que se construye es la superficie cubierta total. Un edificio, por ejemplo, de este tipo, el 20% de la planta tipo está ocupado por superficies comunes. En este caso, el 12% de la planta son superficies cubiertas comunes, y en este caso el 7% de la planta. Entonces, la compactación que tiene un proyecto a niveles de aprovechamiento de las superficies comunes puede ser un elemento definitorio para el éxito o fracaso de un proyecto de inversión. Toda esta y más información disponible como siempre en nuestro portal pgp.net. Muchas gracias.